Bienvenidos nuevamente. Siendo las 10:30 en punto, vamos a dar paso a nuestro siguiente panel. Nuestro séptimo y último panel tiene como título Dispute Boards y arbitraje en construcción, aspectos relevantes y ventajas de la administración institucional. Voy a dar pase a nuestro moderador, el doctor Gustavo Paredes. Gustavo es socio fundador de NPG Abogados, cuenta con una maestría en Derecho de Empresa por la Universidad de Ciencias Aplicadas, es adjudicador y árbitro con cerca de 25 años de experiencia en gestión de conflictos en el sector de ingeniería y construcción, ha sido reconocido como líder en Dispute Resolution in Construction en 2019 por Leader League, excelente profesional por Chamber Latinoamérica, y fue un líder en construcción en el Perú 2020. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y miembro de la sección de proyectos internacionales de construcción y resolución de disputas de la International Bar Association. Gustavo, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este séptimo y último panel llamado Dispute Boards y arbitraje en construcción, aspectos relevantes y ventajas de la administración institucional. Y les prometo que no por ser el último panel dejará de ser interesante, al contrario, porque a diferencia de los paneles anteriores, que por cierto también han sido interesantes, este estará enfocado con especial práctica en la industria de la construcción. Una industria que tiene un peso específico muy importante en el volumen de los arbitrajes comerciales en los más importantes centros arbitrales del mundo. Y el enfoque de gestión del conflicto de este panel implicará un back to the roots, es decir, un empezar desde las raíces de la conceptualización del proyecto para ver cómo ésta influye en la elección y utilización de herramientas de gestión de conflictos desde los no adversariales hasta los dispute boards y arbitraje en una industria tan especial y compleja como esta. Y para esta aventura nos acompaña Alex Wageman, socio fundador de Wageman Abogados e Ingenieros, abogado de la Universidad de Chile, máster en Construcción Internacional por la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Cuenta con diplomados en las facultades de Ingeniería de la Universidad de Chile y Universidad de Santiago. Es chairman del Grupo Mundial de Trabajo para Contratos de Construcción de la Confederación Internacional de Asociaciones de Contratistas. Es miembro del directorio de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción y exdirector y socio fundador de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción. Nos acompaña también Romina Segura, asociada principal del estudio Echecopar, asociado a Becker Mackenzie, abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción y conducción de mecanismos de prevención y solución de controversias. Participa en la gestión de proyectos de infraestructura y en el uso de las juntas de resolución de disputas, arbitrajes y entre otros. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y tiene estudios de maestría en Dirección de la Construcción en la UPC. La ingeniera Eliana Rivarola es una ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con formación en supervisión de obras, arbitraje, derecho administrativo, contratación con el Estado y peritajes. Ella cuenta con 38 años de experiencia relacionados al sector de la construcción, tanto pública como privada, y ha trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Agricultura, y etc. Como profesional independiente, ha sido consultora y supervisora en diferentes obras viales, hospitalarias y educativas. Y desde el año 2001 hasta la actualidad participa como árbitra, experta y adjudicadora en los centros más importantes del país. Alejandro López, socio del Departamento de Arbitraje Internacional en París de la firma Mayer Brown, abogado admitido en el Colegio de París y Madrid, y lidera la práctica latinoamericana de arbitraje de la firma. Representa a empresas y estados en arbitrajes comerciales y de inversión en disputas complejas a nivel internacional, actuando como abogado ante las principales instituciones arbitrales del mundo. Y una parte muy relevante de su práctica se centra en las disputas derivadas de los proyectos de ingeniería y construcción y de energía, interviniendo en arbitrajes y dispute boards para grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, representando a la autoridad del Canal de Panamá.
A todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos. Y para empezar este panel me gustaría comentar algo. Que una adecuada elección del método de entrega o el Project Delivery System para definir el nivel de relacionamiento que el propietario quiere mantener con los demás actores del proceso, define no solamente los riesgos que buscan asignar, sino también define los métodos de ADR más adecuados para cada tipo de método de entrega. Y confieso que este enfoque cambiará totalmente la percepción de los abogados al momento de pretender elaborar las cláusulas de gestión de conflictos. Y es por donde yo quisiera empezar. Quisiera que Alex nos comente y que nos hable de este enfoque, es decir, de la relación que hay de los Project Delivery System con la elección de los diferentes métodos de ADR y en especial los Dispute Boards. Adelante, Alex. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Es un agrado para mí poder compartir contigo y con el resto de los ponentes y desde ya también mis agradecimientos a la Cámara de Comercio de Lima por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla a continuación. Trataré de ser breve porque disponemos de solo 15 minutos, así que es un tema muy largo y trataré de hacerlo bastante sintético. Bueno, como tú bien dijiste, Gustavo, efectivamente existe una conexión directa respecto del Project Delivery System, ¿ya? Entendiendo por esto un proceso comprensivo, ¿cierto?, a través del cual el propietario define de qué manera quiere llevar adelante su proyecto. Hay definiciones de orden legal, ¿cierto?, como las que podemos ver de Lucas Klee, como también existen definiciones de los organismos que están ya directamente más relacionados desde el punto de vista técnico, como el PMI. Sin embargo, en todos ellos los elementos claves son planificación, diseño, construcción y administración. Existe mucha discusión, existen varios papers que hablan de los distintos Project Delivery Systems, pero en los que todos están más o menos de acuerdo es que básicamente uno los podría dividir en los 4 que están acá a continuación. Tenemos el esquema de diseño, licitación, construcción, el esquema de diseño, construcción, el sistema de administración de la construcción, y finalmente tenemos los Integrated Project Delivery, ¿cierto?, o sistemas integrados. Ellos a su vez se pueden subclasificar de 2 maneras. Uno, que se podría asimilar a un enfoque un poco más tradicional, y por el otro lado, los IPT, que son más cercanos a la línea de los enfoques colaborativos. Ahora, para poder entender un poco la diferencia global entre uno y otro, cuando hablamos de enfoque tradicional nos estamos refiriendo básicamente a un esquema en donde hay 2 partes claramente identificadas con una estructura de administración también separada y con un wording del contrato en donde existe normalmente una distribución de riesgo hacia la parte que no preparó el contrato, en contraposición a los sistemas colaborativos o contratos colaborativos, en donde hay un trabajo de preplanificación, donde hay un multi-party contract, vale decir, varios los stakeholders están firmando un mismo documento, hay una cláusula de no responsabilización mutua y una estructura o una gobernanza también de administración conjunta. Y yo quisiera agregar adicionalmente que además el programa de obra se ve como una herramienta de gestión del proyecto, y hay un enfoque sobre el programa por sobre el wording o las cláusulas contractuales. Ahora bien, estos PDS, estos Project Delivery Systems, también guardan una relación o una conexión con los tipos de contrato, y es así que podemos decir que particularmente los esquemas de diseño, licitación y construcción están más bien asociados a tipos de contratos verticales, vale decir, contratos que se refieren a una sola disciplina, construcción, ingeniería, mantenimiento, etc. Y los demás se vinculan más bien a contratos que tienen características un poco más complejas. Quiero decir con esto que el contratista tiene que desarrollar no solo la actividad constructiva, sino que otras actividades asociadas como el diseño, como la procura, como la administración. Adicionalmente existe otra conexión entre los PDS con la forma de pago del contrato, y es así que podemos ver que en los sistemas un poco más tradicionales nos encontramos con lógicas de contratos de serie de precios unitarios y sumas alzadas, en tanto a medida que nos vamos moviendo hacia la colaboración, vamos yendo hacia contratos que están en la línea de costo reembolsable.
Utilizando estos tres elementos, nos encontramos con un gráfico como el que se puede ver a continuación, en donde observamos en la parte izquierda los distintos tipos de Project Delivery Systems, los tipos de contrato y la forma de compensación. Este es más o menos el esquema general. Ahora bien, ¿cómo conectamos esto con las juntas de resolución de disputas, los dispute boards? Sabemos que existen dos tipos. Tenemos el ad hoc, ¿cierto?, que opera cuando surge el conflicto, o los standing, que operan durante todo el proyecto. Pero también observamos que los PDS que están reflejados en contratos que están asociados al management, son usualmente pagados a costo reembolsable, por lo tanto reducen su riesgo de controversias durante la ejecución del proyecto. Y cuando nos encontramos con Project Delivery Systems que son colaborativos, además del costo reembolsable, nos encontramos también con una gobernanza interna que tiende a evitar los conflictos, ¿cierto? Salvo naturalmente aquellos que resultan insalvables. Por lo tanto, la primera conclusión a la que uno llega haciendo estas conexiones es que los dispute boards o juntas de resolución de disputas son aplicables en su forma ad hoc para todo tipo de contratos, pero cuando hablamos del esquema standing pareciera ser más útiles o aportarían más valor en los PDS que están asociados más a un enfoque de orden tradicional. Visto esto gráficamente, aquí se representa un poco la lógica de que la Junta de Resolución de Disputas Standing aporta un mayor valor particularmente dentro de ese cuadrante, el que está arriba a la izquierda. Y esto no es una invención mía, esto también ha sido estudiado por la industria, hay algunos artículos, y como acá se puede ver en un trabajo que surgió hace ya prácticamente unos 10 años, ¿ya? Se observa específicamente que los approaches tradicionales están precisamente más conectados con la lógica de las adjudicaciones, ¿cierto? Dispute boards y arbitraje en general. Ahora, otro elemento importante que hay que considerar es si incide de alguna manera, ¿cierto?, el Project Delivery System en la selección del ADR, ¿ya? La verdad es que en la práctica incide, ¿ya? Pero la experiencia internacional, y me parece que tú lo tocaste al principio, claramente demuestra que no se considera el PDS para seleccionar el ADR más apropiado, ¿cierto?, a dicho PDS. Vale decir, en la práctica, si bien guarda relación, no se utiliza, y lo que se hace sin considerar mucho las consecuencias de ello es establecer un sistema de binding ADR donde se incluye el arbitraje, la adjudicación, el DAB en un solo paquete independientemente de cuál sea el Project Delivery System que se haya utilizado. Y eso, desde mi punto de vista, es un error conceptual que debería ser considerado. Ahora, ¿incide en la resolución de disputas o la reducción de las disputas el PDS? Absolutamente. Hay claramente en los Project Delivery Systems que son de orden colaborativo, hay una demostración empírica de que efectivamente hay una reducción de controversias, pero eso no implica que el hecho de que no haya controversias en los contratos colaborativos simplemente disminuya. Entonces, para concluir brevemente la primera parte, son aplicables, ¿cierto?, las juntas de resolución de disputas a todo tipo de PDS, pero tratándose de los standing, se observa una mayor aplicabilidad en Project Delivery Systems de orden un poco más tradicional. Ahora, esto desde el punto de vista del marco conceptual general, pero ¿cómo aplica esto a Latinoamérica? Hay ciertos elementos que hay que considerar, por ejemplo, el nivel de confianza en la región. Sabemos que Latinoamérica tiene uno de los promedios de confianza más bajos en el mundo, y eso produce ciertos efectos notorios relativos a la acción de la Junta de Resolución de Disputas. Primero, genera confianza a la parte que se siente en una condición de desventaja. Para la parte que maneja los hilos de la relación puede ser considerado como una condición inconveniente, pero en la práctica está claramente demostrado que el Dispute Board ordena a las partes y genera un ambiente de respeto mutuo. Ahora, también hay diferenciaciones que hay que considerar en lo referente a si estamos hablando de un contrato estandarizado o un bespoke contract. Cuando hablamos de contratos estandarizados me refiero básicamente a dos grandes tipos. Primero, los internacionales, que todos conocemos, donde está el formato NEC, el formato FIDIC, ICC, y todos indefectiblemente consideran la incorporación de un DAB y standing. En cuanto a los contratos estandarizados a nivel nacional, que normalmente son contratos contenidos en las respectivas leyes administrativas de los países, ley de contratación de obra pública, ley de contrataciones del Estado o la que corresponda, algunos contemplan la incorporación de los dispute boards, pero esto es una cuestión de carácter inicial.
y en el caso de los bespoke contracts va a depender finalmente de la motivación que tenga el propietario para ver si los incorpora o no. Otro elemento a considerar tiene que ver con la condición del contrato, si está dentro del sector público o dentro del sector privado. Normalmente en el caso del sector público existe una cierta tendencia, salvo el honorable caso de Perú, en donde se define la Junta de Resolución de Disputas con un carácter recomendativo, más que decisorio, a diferencia de la consideración que se debiese tener cuando hablamos de un contrato privado, donde ahí la determinación está en manos del dueño. Ahora, en cualquiera de los dos casos hay un problema ahí referente al tema de la cosa juzgada. Si existe la posibilidad, lo podremos conversar en la parte final, a propósito justamente del peso que tienen las resoluciones de los dispute boards y cómo juegan más abajo en el mundo de los tribunales o en el mundo arbitral. Y un último elemento tiene que ver con los aspectos culturales de la comunicación, ¿ya? En Latinoamérica podemos distinguir culturas que son un poco más abiertas y otras más cerradas. Y cuando me refiero a una cultura abierta, me refiero a aquellos tipos sociales en donde el comportamiento se traduce en una comunicación de manera directa o frontal. En ese sentido, los Project Delivery Systems que son colaborativos promueven este tipo de comunicación y por lo tanto reducen la dimensión facilitadora de la Junta de Resolución de Disputas, porque el esquema obliga a las partes a tener que conversar. En cambio, cuando hablamos de comunicaciones de tipo cerrada, en donde las partes postergan el análisis del problema hasta el final, no lo enfrentan directamente, existe una doble comunicación, una parte es lo que se dice en las reuniones y otra es lo que se escribe, o se responde de manera evasiva. Ahí los Project Delivery Systems tradicionales lo que hacen es facilitar la comunicación bidireccional y por lo tanto obligan a la Junta de Resolución de Disputas a tener una función un poco más facilitadora, armonizadora, de tratar de hacer que las partes conversen. Dicho todo lo anterior, y entendiendo, ¿cierto?, que los dispute boards son factibles de implementar bajo cualquier tipo de PDS, la pregunta que surge a continuación es, ¿cuáles son los esquemas contractuales en los que se aportaría un mayor valor aplicando la Junta de Resolución de Disputas en Latinoamérica en general? Bueno, primero, relaciones con un bajo nivel de confianza. Segundo, contratos de tipo estandarizado. Tercero, que tengan un enfoque tradicional en contraposición al colaborativo, en el sector público o bien en un sector privado con proyectos de gran escala y en culturas de comunicación cerrada. Una vez que uno va haciendo esta lista de chequeo, se va dando cuenta y pensándolo un poco en la práctica que, de acuerdo a la experiencia personal que uno tiene, efectivamente las juntas de resolución de disputas o los dispute boards en los que uno ha participado precisamente han sido más efectivos en esquemas contractuales que tienen estas características en particular. Ya para concluir, existe una estrecha conexión entre los PDS y las condiciones en las que una junta de resolución de disputas puede aportar mayor valor. Sin embargo, el problema práctico, y con este punto creo que nos deberíamos quedar, al momento de hacer el diseño contractual, no se considera la relación entre el PDS y el sistema de ADR que va a ser más adecuado. Simplemente se aplica lo que se considera mejor, pero no se hace un análisis integral en consideración con el método de entrega. En segundo lugar, las juntas de resolución de disputas claramente son más efectivas en contratos de orden o Project Delivery System de tipo tradicional, aun cuando en la práctica resultan útiles en todo tipo de PDS. Sin embargo, y con esto concluyo, en el caso latinoamericano, para poder identificar los PDS que pueden aportar mayor valor, no solamente hay que considerar el método de entrega, sino que también hay que considerar otro tipo de elementos como el nivel de confianza que hay entre las partes, si el enfoque del contrato es tradicional o colaborativo, cuál es el tipo de comunicación que culturalmente tienen las partes en el país que corresponde, si estamos hablando de un contrato estándar o un bespoke, y finalmente la naturaleza de los potenciales problemas que se pueden presentar, particularmente para efectos de la configuración del panel. Bueno, esto era lo que yo quería presentar y quedo disponible para la ronda de preguntas más adelante. Muchas gracias. Gracias, Alex. Muy interesante tu presentación. Creo que nos queda como reflexión final que, digamos, esta fragmentación en la elaboración de un contrato
sin conocer el Project Delivery System hace que, digamos, los abogados cometamos errores no solamente al momento de estructurar la asignación de riesgos, sino al momento de elegir el ADR más adecuado para ese Project Delivery System. Pero además, creo que debemos ser conscientes de esto, tenemos que alinear esta identificación, porque lo que buscamos son cláusulas orientadas a la gestión eficiente de las disputas. Y por tanto, es imperdonable pensar que las cláusulas de gestión de un conflicto siempre tienen que ser los mismos porque dieron alguna vez algún resultado positivo, como si todos los proyectos siempre fueran iguales. Porque si esto fuera así, creo que la estructuración de cláusulas escalonadas debería ser única y responder a este propósito, es decir, la eficiencia en la gestión del conflicto. ¿Tú qué opinas, Romina? Buenos días a todos. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción, y de hecho aprovecho la oportunidad para agradecer también al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y a Marianela Ventura por la invitación, y Gustavo, a ti por tener todo este detalle de coordinar este panel, además de estar complacida de estar con expertos como ustedes, ¿no? Entonces, antes de poder presentar precisamente este tema de las cláusulas escalonadas y cómo puede resultar su uso bastante eficiente para la gestión de conflictos, sí me parece importante traer a acotación qué es lo que pasa en la industria nacional o en el tema de construcción actualmente, ¿no? Y lo que vemos es precisamente un esquema en el cual yo diría un punto de partida importante es el Plan Nacional de Infraestructura, porque a partir de esa fecha incluso se han puesto sobre la mesa una cantidad de proyectos con una alta complejidad, como bien destaca Alex, donde además no solo hay una tendencia a incorporar actividades como el diseño y construcción como parte del desarrollo de la industria, sino también la intervención temprana de diversos actores, ¿no? Y en ese esquema creo yo que es importante, y ahora paso a compartir la presentación, que hay que reflexionar respecto a cómo establecemos estas cláusulas de solución de controversias y qué escalones implementamos. Y coincido contigo respecto al tema de que, si bien para un proyecto puede funcionar un tipo de escalonamiento, no necesariamente eso es válido replicarlo en otros proyectos, sino que precisamente habrá que distinguir en qué funciona mejor, ¿no? Y lo que ha dicho Alex creo que es una excelente introducción, entonces, para no demorar, voy a pasar a compartir mi presentación. ¿Me comenta si se puede ver? Yo no lo puedo ver. A ver un ratito. ¿Ahora se puede ver? Ahora sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, justamente esta propuesta de la gestión eficiente del conflicto, y en este esquema, sobre todo lo voy a hacer en un enfoque en el que incorporamos como parte de un escalón importante la posibilidad de usar un dispute board o una JRD, porque en la industria nacional, digamos, una de las propuestas es incorporar precisamente la JRD como mecanismo de solución o de prevención de controversias, ¿no? Y en este caso en particular, dada la tendencia que ha descrito Alex y que de hecho también has introducido tú, Gustavo, creo que es importante destacar por qué es importante un escalonamiento, ¿no? ¿Para qué se utiliza una cláusula escalonada? Y en este caso creo que es importante considerar que, y pensarla adecuadamente, ¿no? Es un tema de costos, efectivamente, porque cualquier uso de mecanismo de solución de controversias afecta el presupuesto, como bien lo ha comentado Alex, o sea, definitivamente es una consideración a tomar en cuenta en el presupuesto para desarrollar el proyecto, y creo que eso va de ambas partes. También es la oportunidad en la que se resuelve la controversia, porque cuanto más temprana está aprobado, genera un efecto positivo en el desarrollo del proyecto. Y en el marco de la industria de la construcción, otro aspecto muy importante es la especialización y la capacidad que tienen las personas que resuelven las controversias en el marco de esta industria, ¿no? Y todo esto se resume al final en adecuar o establecer adecuadamente los escalones, permite precisamente eficientemente resolver las controversias. Entonces, ¿qué es resolver las controversias en escalones o por qué utilizar este tipo de cláusulas? Uno, es una buena práctica. De hecho, como bien se ha mencionado en los contratos de estándar internacional, que además se vienen aplicando e implementando en la industria nacional aquí en Perú, como parte de la buena práctica, implementan una serie de escalones entre los cuales se establece transitar agotando el primero para seguir avanzando el segundo, y todo depende precisamente de si se resolvió o no la controversia en el primer escalón y así sucesivamente, ¿no? Pero otros dos aspectos importantes
que toman injerencia en un escalonamiento, creo yo, también es diseñarlo adecuadamente, porque la idea, y ahora también la tendencia, es buscar espacios en los cuales no solo se prevengan controversias, de hecho que ha sido una propuesta también de los modelos de contrato, sino además, creo yo, exige hoy por hoy no solo pensar qué mecanismos van a usar las partes, sino también qué tan dispuestas están las partes a tomar acción y compromiso respecto a estas cláusulas o estos escalones pactados originalmente en el contrato, ¿no? Creo que esto no es algo nuevo, pero uno diseña en el contrato una cláusula, pero la verdad es que hoy por hoy la complejidad de los proyectos, la tendencia que está teniendo la industria de precisamente tener más actores incluso en la participación del desarrollo del proyecto, creo que exige que además de establecer la cláusula es tener claridad sobre qué acciones se esperan para poder utilizar adecuadamente el mecanismo, ¿no? Y finalmente creo algo que no deja de ser importante es que hoy por hoy hay que propiciar también el fortalecimiento y el desarrollo de las relaciones comerciales, y ahí coincido con respecto al tema de la comunicación entre las partes es importante, y creo que este diseño ahora de cláusulas escalonadas también tiene que responder a esta intención, creo yo, de fortalecer el compromiso en la industria, ¿no? Y en alcanzar los objetivos del proyecto, que creo que es hacia donde tenemos que ir. Entonces, en esa propuesta de por qué es importante un escalonamiento, sí quisiera, bueno, compartir que inicialmente había una suerte de un doble escalón, ¿no? Teníamos lo que era el trato directo y o la conciliación, y luego automáticamente transitar al arbitraje como una última opción o paso para la resolución definitiva de controversias. Y hoy por hoy la tendencia nos hace considerar la posibilidad, y ahí sí, obviamente, dependiendo de qué tipo de proyecto estemos desarrollando, pero creo que es importante destacar que siempre queda abierta la posibilidad finalmente de que las partes puedan llegar a un acuerdo. Eso creo que es parte, creo que es bueno incluirlo expresamente en una cláusula de previsión y solución de controversias, pero digamos es algo que siempre está latente o posible para las partes. Lo que se ha introducido de manera, digamos, progresiva y cada vez más enérgica es el tema del uso del Dispute Board y la JRD, y lo vemos en la industria nacional. Hoy por hoy los contratos no solo es una propuesta a nivel de ley de contrataciones con el Estado, eventualmente para el uso de JRD, sino realmente los modelos de contrato que viene implementando el Estado en el desarrollo de otros tipos de proyectos también considera como un mecanismo de primera línea el uso del dispute board, ¿no? Y finalmente siempre queda la posibilidad del arbitraje, y en este escalón no solo está hoy la posibilidad de acudir a este mecanismo para efectos de una resolución definitiva de controversia, sino que ante un incumplimiento de alguna decisión del dispute board, de la JRD, o eventualmente si alguna de las partes no estuviera finalmente necesitara la protección, y seguramente ya lo hablará otro profesional, otro experto de acá, pero digamos, tiene la posibilidad también de ir al arbitraje precisamente porque haya habido algún incumplimiento o alguna situación que tenga que manejarse a nivel de dispute board, ¿no? Entonces, he rescatado una frase final y creo que con esto cierro esta primera parte, Gustavo, sobre lo importante que es diseñar este escalonamiento. Creo que es una manera adecuada de poder responder a las necesidades del proyecto, y me gustaría dejar esta frase que dice que no hay ascensores para el éxito, sino que tenemos que usar los escalones, y con eso quisiera invitar a que cuando diseñemos un escalón, las partes no solo pensemos en que, bueno, esto está ahí por si sale la controversia, sino realmente tengamos una tendencia preventiva y de realmente con nuestras acciones o las acciones de las partes y de los demás actores utilizar cada uno de esos escalones para, creo yo, la continuidad de cualquier proyecto, ¿no? Y aquí quedaría esta parte. Gracias, Romina. Permítame, antes que ingreses a esta última parte, hacer un comentario. FIDIC, por ejemplo, luego del Dispute Board, inicia una etapa de trato directo, negociación directa, y luego el tema del arbitraje. Pero es bajo esa concepción del libro rojo, por ejemplo, digamos, desde 1999, que incorporó el DAP, y ahora el 2017 con el DAP. Pero para que puedas entrar a algo que es importante y que creo que, digamos, no es tan necesario para los métodos no adversariales, pero sí creo que aprecias que existe algún aporte de valor. ¿Aprecias tú realmente algún valor añadido a la administración institucional, por ejemplo, para los dispute boards? Okay, muchas gracias, Gustavo, por introducir el tema. De hecho, sí, creo que es importante considerar que
acá bueno, en el Perú tenemos no solo, como comenté, una opción de utilizar el Dispute Board como parte de un mecanismo que proponen estos contratos de modelo y que de hecho se están implementando para desarrollar infraestructura con el Estado sustancialmente, pero también tenemos una propuesta en la que el Estado ha decidido para esquemas más tradicionales, como lo comenta Alex, el uso de la JRD, ¿no? Y en ese esquema, donde precisamente se propicia el uso de este mecanismo, creo yo que un reglamento y una institución que lo administre puede ser una ventaja precisamente para estas etapas también, sobre todo en esta etapa inicial donde se está implementando el procedimiento. Entonces voy a pasar a explicar esa parte en la que me había quedado. ¿Me comenta si se ve la presentación? Sí, se ve, Romina, adelante. Ok, perfecto. Entonces, introduciendo el tema de la JRD administrativa, creo que las ventajas sustanciales las he ido otra vez en un esquema de tiempo, costo, que son, creo, elementos que no dejan de ser particulares en la industria de la construcción, ¿no? Y en ese esquema sí me parece importante indicar que el uso del mecanismo administrado, ¿qué te da o qué le da a las partes que desean implementarlo, ¿no? Precisamente cierta previsibilidad sobre los plazos y la capacidad y el reconocimiento de la capacidad que tiene precisamente el centro para liderar este mecanismo. Creo que otro aspecto importante que había rescatado respecto finalmente a definir qué tipo de mecanismo se implementa en cada proyecto es esta transparencia en el tema de costos y finalmente las reglas de pago, que es otro aspecto importante que rescato. Y otros temas importantes, además de las reglas procedimentales que eventualmente no solo sirve como una pauta para conducir el procedimiento, sino también creo que es un buen referente para las partes y para los miembros, en este caso de la JRD, de poder conducir el procedimiento de una manera proactiva, digamos, generando espacios de prevención de controversias. Creo que otra cosa importante que quiero destacar de un centro, en este caso, da la invitación también del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de la implementación del servicio de la JRD, creo que hay que reconocer que ellos tienen también una experiencia en la conducción de mecanismos de solución de controversias, ¿no? Y además tienen pues precisamente información en el sentido de tener una nómina de profesionales seleccionados y también un comité mixto, en este caso, que como comentaré, puede precisamente resolver cualquier conflicto de interés que pudiera presentarse durante el uso de este mecanismo, ¿no? Entonces, estos serían 4 aspectos generales y ahora voy a pasar un poco a profundizar el tema y creo que el rol del centro tiene, digamos, desde el un aspecto general es precisamente poder establecer, ¿no? En todo caso, qué tipo de reglas se van a utilizar para efectos de conducir el procedimiento. En este caso, voy a circunscribirme mucho al ejemplo del reglamento que tiene hoy por hoy la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima para efectos de la JRD, donde dice claramente en qué esquemas se aplica este reglamento y además, de hecho, ha sido un reglamento elaborado para poder conducir este procedimiento. Luego, además, tenemos unas reglas claras respecto a cómo procede la confirmación y creo que si hay algo que rescatar en un reglamento es que finalmente si las partes que tienen un liderazgo importante en la conformación de la JRD, hay que reconocer que los reglamentos y el liderazgo del centro lo que permite es actuar en defecto de las partes con el beneficio de poder finalmente seguir adelante con el procedimiento, ¿no? Que creo que si finalmente se decide que este es un procedimiento adecuado para resolver las controversias, creo que tener reglas en defecto que permitan suplir alguna falta de acuerdo y, digamos, reconducir el procedimiento, creo que son válidos y se rescatan de un centro o de una institución que administre un procedimiento, ¿no? Y finalmente, creo yo también otros aspectos importantes es que ya hay propuestas de cláusulas a incorporar, lo cual facilita también o propone una claridad para pactar el procedimiento, además de los otros modelos de contrato, el modelo de contrato tripartito, la nómina de profesionales que rescato y demás, ¿no? Creo que esos son aspectos generales que generan una ventaja para un procedimiento administrado, ¿no? Y en este marco, creo que una de las cosas importantes, destacando que lo que había comentado al inicio sobre la industria de la construcción requiere cada vez profesionales mucho más preparados, no solo por la complejidad de los proyectos, sino realmente por la complejidad también de las controversias. Creo yo que un centro de arbitraje, entre una de las ventajas, es establecer una nómina de profesionales que pueden ser considerados por las partes para acordar su participación en este mecanismo. También te establece una suerte de lineamientos sobre cómo deben guiar estos profesionales su conducta durante el procedimiento. Y eventualmente, como había comentado, en este caso, considerando que el reglamento, que se ajusta mucho a la norma especial de ley de contrataciones con el Estado
en el país, lo que hace es reconocer precisamente las posibilidades de poder decidir respecto a una recusación o algún conflicto de interés que pudiera presentarse, ¿no? Esto en cuanto en cuanto a los profesionales que conducen el procedimiento, ¿no? Ahora, otros temas importantes que creo que son muy valiosos de considerar al momento incluso de establecer qué institución va a administrar la JRD, creo yo, es el reconocimiento de las facultades que le da el reglamento a los miembros de la JRD, ¿no? Y de hecho, eso también seguramente será, yo acá voy a ser muy puntual, creo que este reglamento que tiene la Cámara de Comercio de Lima, además no solo de reconocer las facultades preventivas que ya habían comentado, consultiva y la decisoria para una solución definitiva de las controversias, reconoce otro tipo de facultades, como es la de adoptar decisiones sobre cualquier aspecto urgente que se pudiera dar durante la conducción del procedimiento. Entonces, si algo quisiera llamar la atención acá como una ventaja es, miremos bien qué reglamento, bajo qué reglamento y qué institución se va a administrar el procedimiento, porque finalmente también ahí hay un detalle de las facultades que se le reconocen a los miembros de la JRD, ¿no? Creo que también hay una propuesta importante respecto a la secuencia de actuaciones. Creo que hay que destacar que precisamente este reglamento y en general la propuesta de reglas lo que hace es establecer y pautear cómo es que van a conducir su actuar los miembros de la JRD y las partes. Y como había comentado, creo que eso da una ventaja para efectos de poder utilizar adecuadamente el mecanismo, saber aprovecharlo al 100% y sobre todo hay claras precisiones respecto a cómo se utiliza, por ejemplo, el espacio consultivo o el espacio de prevención de controversias, ¿no? Y finalmente creo que sí algo importante que destacar también en ese marco de la industria es que finalmente también considera un procedimiento bastante célere para efectos de que cualquiera de las partes o las dos partes quisieran someter a decisión de la JRD alguna controversia, ¿no? Y en ese esquema creo que tener claramente identificados los periodos que se tiene para presentar la solicitud, contestar, llevar a cabo ciertas diligencias y finalmente tener un pronunciamiento que además por un centro esté impulsado en el sentido de asegurarse el cumplimiento de este procedimiento y además los plazos, creo que también es una ventaja importante. Y en este caso específico, bueno, finalmente, además de lo dicho, creo que es tener en cuenta las reglas específicas que tiene también el reglamento y que propone para efectos del uso del arbitraje una vez, como había planteado, agotado el mecanismo de la JRD, eventualmente porque se dio algún incumplimiento a nivel de decisión de la JRD, pero digamos, el reglamento incluso no solo te propone una salida ante esta situación, sino que además propone propuestas bastante interesantes que creo que vale la pena revisarlas. Entonces, mi conclusión sería que sí, que efectivamente veo bastantes ventajas, pero sobre todo creo que depende mucho de qué tan informados estamos desde antes para precisamente poder establecer qué pactos consideramos no solo a través del uso del mecanismo, sino qué reglas implementamos, ¿no? Y yo creo que con eso terminaría mi presentación. Gracias, Romina. Yo comparto tu presentación. Yo creo que tu posición es coincidente con la mía. Un poco, digamos, de mi experiencia como miembro de un dispute board, creo que la administración de un DAP siempre es costosa, y en especial porque los plazos son cortos para emitir una decisión, cuando en realidad ese tiempo debería estar dedicado a la investigación y a la preparación de la decisión, que finalmente es lo más importante, ¿o no, Eliana? Yo quisiera preguntarte, o coméntanos realmente cuál es el valor de las decisiones de un dispute board en un posible arbitraje en construcción. Adelante. Gracias, Gustavo. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, especialmente a Marianela Ventura por haberme invitado a participar en este simposio tan importante y, por supuesto, con la presencia de tan distinguidos profesionales y con mucha experiencia en este tema. Voy a compartir pantalla. Se ve, Eliana. Sí se ve, ¿no? Sí, adelante. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre el valor de las decisiones de los dispute board en arbitraje en construcción. Como es conocimiento de todos, en la actividad de la construcción existe demasiados problemas. Y estos no solamente se presentan al final, sino se presentan casi desde el inicio, en muchos casos, tomando como referencia en los contratos que se presentan aquí en el Perú,
Tenemos, por ejemplo, muchas controversias relacionadas con ampliaciones de plazos, disrupciones, valorizaciones y mayormente errores y omisiones en el expediente técnico, así como factores externos e internos. Y además, últimamente, existe una inadecuada asignación de riesgos. La asignación de riesgos solo hace unos cuantos años se ha introducido en el expediente técnico, pero sin embargo, ¿qué sucede? La mayor cantidad de riesgos la viene asumiendo el contratista. No existe algo equitativo. Por lo tanto, la ejecución se hace casi inviable con las siguientes paralizaciones y resoluciones de contratos. Ya desde hace algunos años, ya no voy a comentar mucho porque tanto Alex como Romina ha hablado bastante, sobre todo Romina, sobre lo que es JRD en el Perú, consideraron conveniente un adecuado mecanismo para prevención, lo que antes no se tenía, y solución de controversias que garantice la continuidad de la obra, resolviendo y previniendo las controversias. Esto en razón que al recurrir a un arbitraje, los procesos hoy en día demoran en muchos casos más de 2 años, ¿no? Incluso yo les puedo asegurar que he participado en arbitrajes que duran hasta 6 años, provocando el desequilibrio económico, perjudicándose una de las partes que se ve obligado a resolver el contrato. Y por supuesto, la obra paralizada e inconclusa. Ante estas necesidades se pensó en los Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas, como lo denomina la Ley de Contrataciones con el Estado, que está constituido por un grupo de profesionales expertos que ayudan a las partes a resolver las controversias y prevenir posibles conflictos. Aquí voy a rescatar lo que dijo Alex. Aquí es muy importante la confianza entre las partes. Una confianza que se rompe en la ejecución de la obra cuando se presenta el primer problema. Las partes pierden la confianza y cada uno se aísla a su posición y no buscan una solución conciliadora. Entonces, la actuación de un tercero que pueda ver objetivamente, eficientemente y con rapidez durante la ejecución de la obra es muy importante, y para eso tenemos a los miembros de los Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas, no existiendo de esta manera motivo para que las partes puedan llegar a paralizaciones. Y si alguna de estas partes no está de acuerdo con la decisión, la parte se va a reservar el derecho de recurrir a un arbitraje, pero solo cuando la obra se encuentre concluida. Esa es la gran ventaja de los Dispute Board o una junta de resolución de disputas. No existe motivo para ninguna paralización o suspensión de la obra, salvo los casos que nosotros ya conocemos cuando realmente, por ejemplo, aquí en el Perú, por motivos de factores de tiempo, la obra tiene que suspenderse. Se suspende también las actuaciones de la JRD, pero eso es totalmente diferente a motivos por controversias que se dan actualmente. Lo ideal lo digo, es los Dispute Board en los contratos debe activarse inmediatamente después de la firma del contrato, lo que da una gran ventaja a los adjudicadores, porque se van a mantener informados desde el inicio de la obra de todas las actividades y problemas que puedan presentarse en obra. Es necesario mencionar, y con gran preocupación, que aquí en el Perú, a pesar de tener Dispute Board y también juntas de resolución de disputas, este hecho no se viene dando. Mayormente en los contratos con el Estado, anexan las JRDs, pero casi al final de la obra, cuando ya existe demasiadas controversias
y los problemas se han convertido en una bomba de tiempo. Como es conocimiento de nosotros, es obligatorio desde enero del 2020, pero son muy pocas las instituciones, las entidades que consideran las JRDs en los contratos. Muchos de ellos solo al final ya de la obra, faltando 2 meses o 1 mes, ponen la JRD en su contrato. Hay que precisar además que lo importante de los Dispute Board no solo es realizar funciones decisorias, sino también y de forma paralela la prevención, que se desarrolla mediante el diálogo en las partes, opiniones informales y reuniones donde se comenta precisamente las futuras reclamaciones. La controversia, cuando se presenta la controversia, los adjudicadores ya están advertidos de los problemas, saben los pormenores de esta, por lo que al analizar la controversia es más fácil llegar a la decisión. ¿Cómo es que los adjudicadores toman el debido conocimiento? Hoy en día tenemos las visitas presenciales y también tenemos las visitas virtuales. Tenemos las reuniones. En las reuniones, las partes pueden exponer su preocupación, el estado de la obra, los posibles problemas que se vienen dando. Tenemos las versiones tanto del contratista, del supervisor y la entidad. Los adjudicadores, que son personas capacitadas, y como dijo Marianela, por eso es que los centros consideran un tamiz para considerar a los adjudicadores, no solamente tienen que tener las habilidades duras de un profesional, sino también las habilidades blandas para dar confianza a las partes para que puedan exponer los problemas y puedan conocer adecuadamente cuál es la solución necesaria para la solución de los problemas. ¿Por qué resultan valiosas las decisiones de los Dispute Board en los arbitrajes? Este es el tema que a mí me tocó y aquí sí lo voy a exponer. Como ya se conoce, un tribunal arbitral que actúa aquí mayormente en el Perú está constituido por abogados. Es cierto, al inicio era mixto, recuerdo mucho haber participado hace años en mayor cantidad de arbitrajes y se podía tener una visión, podríamos decir, técnica, ¿no? O sea, el profesional podía explicar a los abogados cómo es la parte técnica. Hoy en día, mayormente está constituido por abogados. Los abogados se han convertido en expertos en construcción. Hay excelentes profesionales, por ejemplo Gustavo, pero siempre requieren a veces de la ayuda técnica para resolver un problema, por lo que recurren en muchos casos a peritajes. Sin embargo, con la documentación alcanzada por las partes y la exposición de los hechos, ustedes saben que cada uno presenta la apreciación desde su punto de vista. Entonces, un tribunal arbitral va a recoger lo que ambas partes exponen. En cambio, al contar con un análisis de profesionales independientes e imparciales que ha estado presente durante toda la ejecución de la obra, cuando se presentó el problema, la decisión tiene un peso significativo en la toma de las decisiones. Según las estadísticas, tenemos que, por ejemplo, sobre una evaluación de un total de 2.200 contratos, un valor total del monto contractual de 155.000 millones de dólares, se determinó una media de 1.3 disputas por contrato. 60% de todos los contratos no tuvieron ninguna disputa formal. Más del 95% de los contratos no necesitan acudir a arbitraje o juicio. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, las partes
durante la ejecución de la obra pueden llevar las decisiones a un arbitraje, mejor dicho, se reservan el derecho a recurrir a un arbitraje cuando la obra se concluya. En el transcurso del tiempo, durante la ejecución de la obra, hasta la culminación de la obra, estos problemas se van diluyendo y a veces ya no es necesario llegar a un arbitraje, porque en el camino se solucionó, ¿no? Por ejemplo, las ampliaciones de plazo muchas veces se superponen y van avanzando y se llega al final. Al final puede ser con una o dos reclamaciones y las demás se diluyeron en el tiempo. Este es un tema también muy importante, que creo que lo trataste, Gustavo. ¿Existe rivalidad entre los dispute war y los arbitrajes? Definitivamente no, porque son dos mecanismos de solución de controversias totalmente diferentes. El primero entra en funcionamiento desde el inicio de la obra hasta su recepción, y el segundo, cuando al final de la obra, si todavía existiera alguna controversia y cuya decisión no fue acogida por una de las partes, recurrirá a un arbitraje. Son dos medios de solución de controversias diferentes. Es por eso que los dispute war y los JRDs participan durante la ejecución de la obra desde un inicio, acompañan como miembros más del equipo de construcción, junto con el contratista, supervisor, entidad. Son 4 los factores importantes en la ejecución. Teniendo en consideración que las partes durante la ejecución de la obra pueden realizar las consultas que consideran necesarias a los adjudicadores para llegar a un acuerdo, muchas veces no se llega a un conflicto. Las reuniones por eso son importantes. No solamente tienen que ser mensuales. En muchos casos en los que yo he participado, las partes convocan a una reunión de emergencia. Estas reuniones de emergencia se trata de un tema específico, algo que puede considerarse un conflicto, pero conversando, hablando, viendo las posibles soluciones, se resuelve y se continúa la obra. Y bueno, para terminar mi presentación, tenemos diferencias entre las decisiones de los dispute war y los laudos emitidos en el arbitraje. La mayor diferencia es que los dispute war actúan durante la ejecución de la obra, durante toda la ejecución, y los arbitrajes se realizan post conflicto. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Eliana. Muy interesante. Creo que un tema que agrega valor es que justamente los miembros de la JRD deben buscar y hacer el mejor de sus esfuerzos porque sus decisiones puedan ser replicadas, o el sentido de estas puedan ser replicadas por los futuros laudos arbitrales, ¿no? Y el mérito de los adjudicadores se verá reflejado sin duda en los resultados de ese posible arbitraje. Es decir, creo que este tipo de medición, esta data, sería bueno tenerla, y especialmente promovida por los centros de arbitraje, a la hora de elegir un buen adjudicador, ¿no? Pero ahora donde yo sí aprecio que podría existir en esta relación dispute board y arbitraje cierto nivel de conflicto, están en las decisiones transitorias o provisionales que un adjudicador podría tomar versus las medidas cautelares dictadas por un árbitro de emergencia. Por ejemplo, el artículo 15 del reglamento sobre dispute board de la ICC precisa que una de las facultades que tiene justamente un adjudicador es decidir sobre cualquier remedio temporal como medida provisional o cautelar. Y por otro lado, el reglamento de arbitraje del año 2017 tenía un numeral, un artículo 29, que ahora en el actual reglamento ya no existe, que decía algo textualmente así, que los árbitros de emergencia o el mecanismo de árbitro de emergencia no era aplicable
cuando las partes habían acordado otro procedimiento prearbitral que prevea la concesión de medidas cautelares conservadoras o similares, y que es justamente un dispute board. Ciertamente ahora el reglamento ya no lo tiene, ya no regula eso. Y es por eso que quiero preguntarle a Alejandro, porque a partir de aquí quiero conocer su opinión. Alejandro, ¿tú encuentras realmente que existe conflicto? ¿Puede una parte recurrir indistintamente a un dispute board o a un árbitro de emergencia? ¿La intervención de uno puede excluir la competencia del otro? ¿Qué opinas, Alejandro? Adelante. Pues muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos los que están en Lima. Es un gusto saludarles desde aquí, desde París. Y sobre todo es un gusto estar virtualmente con ustedes después de más de un año sin poder visitar personalmente, 1 año y medio ya, con estas medidas que tenemos, que espero que terminen ya sin poder visitar la ciudad de Lima, ¿no? Pues, para mí es uno de los viajes, uno de los primeros destinos que visitaré cuando se levanten las medidas que actualmente vivimos. Quería dar las gracias, por supuesto, a la CCL, quería dar las gracias a su secretaria general y a todo el equipo por haberme invitado aquí a estar con ustedes. Contestando a la pregunta que planteas, Gustavo, pues efectivamente, yo creo que sí, esta es una de las áreas donde la convivencia no es tan pacífica como en otras, ¿no? Y donde sí que hay un espacio posible de fricción y de conflicto. Y me gustaría abordar algunos de los escenarios, como lo que ya venías adelantando, Gustavo, refiriéndote a esas 2 normas bastante interesantes, ¿no? No sé si están viendo la presentación, yo creo que sí. Perfecto. Quería empezar indicando, pues efectivamente, que las partes en un contrato, una relación de construcción como la que se ha venido dialogando hasta ahora, como que María Eliana venía describiendo, las partes necesitan esa tutela porque surgen las disputas. Pero las partes no solo necesitan una resolución final, las partes pueden necesitar por el camino una tutela cautelar. Las partes pueden necesitar que alguien ponga coto o ponga fin a una situación que puede provocar un agravamiento de la disputa, que puede provocar daños inminentes, irreparables para una de las partes, o simplemente tome medidas para asegurar la efectividad del laudo, la efectividad de la decisión final. Tome medidas para evitar que, por ejemplo, ante la insolvencia de una de las partes, ante el abandono, pues, por ejemplo, de sus obligaciones de una de las partes, la decisión que se pueda tomar en el futuro no se convierta en un papel mojado que no sirve para nada, ¿no? Y para eso todos los que, en fin, hemos estudiado derecho sabemos que para eso existen la tutela cautelar, las medidas cautelares, medidas provisionales, se les puede llamar de muchas maneras, ¿no? Pero claro, en esta situación, como venía explicando Romina, nos encontramos ante un mecanismo escalonado. Yo creo que es la palabra clave, digamos, de su presentación. Un mecanismo en el que hay diferentes pasos, diferentes escalones para la resolución de disputas. Y, en principio, el Dispute Board, la Junta de Resolución de Disputas, es el paso previo al paso del arbitraje. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre cuando uno tiene la necesidad de una medida cautelar, de una tutela cautelar de este tipo? ¿Ante quién va? ¿Ante quién la presenta? ¿Es adecuado acudir ante el Dispute Board para obtener esta tutela cautelar? ¿Es adecuado ir al arbitraje directamente? ¿Es indistinto? ¿Puede ir uno al que le parezca mejor, al que le parezca mejor equipado? ¿Y cómo resuelve esta pequeña situación? ¿Y quién tiene competencia y quién está mejor capacitado para ofrecer esa tutela cautelar? Y en ocasiones la necesidad de esa tutela cautelar urgente puede requerir o puede aconsejar alterar tal vez este orden de acudir primero al Dispute Board y acudir después al arbitraje. Y es una idea que lanzo, que pongo sobre la mesa. Hay muchas visiones muy diferentes, yo creo que no les voy a dar soluciones, quizá voy a iluminar problemas para que luego, pues si quieren, podemos hablar, ¿no? Y esencialmente quería abordar 3 cuestiones o 3 ideas, ¿no? La primera es, ¿tiene el Dispute Board poderes para acordar medidas cautelares? La segunda es posible acudir directamente al árbitro de emergencia cuando se ha pactado un Dispute Board?
Y la tercera es si es posible solicitar medidas cautelares al árbitro de emergencia o al tribunal arbitral en relación con la decisión del dispute board. Creo que esas van a ser las tres ideas que quiero abordar. En relación con la primera, bueno, estamos ante contratos. Creo que la respuesta de esta primera pregunta es depende. Siempre los abogados damos la respuesta con depende, ¿no? Cualquier pregunta. Depende de lo que diga el contrato. Nuestro contrato permite al dispute board otorgar medidas cautelares. Bien, si el contrato lo establece expresamente, pues tenemos resuelta la respuesta. Generalmente no vamos a encontrar la respuesta, bueno, en ocasiones sí, pero otras veces vamos a encontrar la respuesta no en el contrato, sino en el reglamento del dispute board a que nuestro contrato se refiere. Pero tenemos distintas opciones, ¿no? Aquí encontramos, en primer lugar, el reglamento de Junta de Resolución de Disputas de CCL del año 2020, donde establece expresamente que la JRD está facultada para adoptar decisiones sobre cualquier aspecto urgente con carácter temporal o provisorio. Con lo cual ya tenemos que este reglamento otorga esta capacidad, otorga este poder. Y lo mismo encontramos en el reglamento de Dispute Board de la CCI, en el artículo 15 al que se refería antes Gustavo. Una solución similar encontramos también en el modelo de contrato FIDIC, en el libro rojo, donde se establece en el anexo relativo a las reglas de procedimiento del Dispute Board, del DAB, he cambiado la D por la B, este poder que tiene el Dispute Board para decidir sobre medidas de carácter provisional o conservatorio. O sea que la respuesta en principio es sí, el Dispute Board tiene este poder y el Dispute Board parece ser el adecuado. Con lo cual podríamos cerrar aquí mi presentación y despedirme de ustedes y decir, bueno, ya está todo resuelto, tenemos un órgano al que acudir a obtener la medida de la tutela cautelar. Pero claro, los abogados siempre complicamos un poco las cosas. Y vamos a ver qué otra problemática se nos plantea. La segunda cuestión es, bueno, muy bien, tenemos esta opción, pero ¿es posible acudir al árbitro de emergencia? ¿Es posible acudir a un tribunal arbitral incluso a pedir una medida cautelar cuando se ha pactado un dispute board? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué querríamos hacer esto? Y el primer motivo para querer hacer esto es, por ejemplo, que el dispute board no esté disponible, no esté operativo por algún motivo. Y María Eliana comentaba que en muchas ocasiones la mala práctica de no constituir el dispute board o la junta hasta un momento tardío. Claro, eso hace que si por el camino tengo necesidad de tutela cautelar, pues tengo que buscar dónde ir, y poner en marcha un dispute board lleva tiempo que puede ser no compatible con la urgencia de la medida cautelar. O simplemente el dispute board no está operativo, hay un deadlock, hay uno de los miembros que no participa, hay una situación de bloqueo que hemos vivido desgraciadamente en alguna ocasión, ¿no? O se trata de un dispute board ad hoc que está previsto precisamente para ser constituido al final del procedimiento, por lo tanto no está disponible ahí 24 horas esperando a nuestra petición de medidas cautelares. Pero puede haber otras circunstancias que hagan que prefiramos ir a otra sede, a otro foro, para buscar la tutela cautelar. Una de ellas, por ejemplo, tenemos un dispute board compuesto por 3 ingenieros y a lo mejor tenemos una medida cautelar que tiene un enorme contenido jurídico y requiere un análisis jurídico de una previsión de derecho administrativo, de derecho bancario, de derecho societario, y el dispute board puede ser que consideremos que no es el mejor foro, que no está equipado suficientemente para atender esta petición. O puede haber otra situación adicional, y es la necesidad de ejecución judicial de la decisión, porque sabemos que el demandado, nuestra contraparte, probablemente no va a ejecutar voluntariamente la decisión cautelar que se adopte, y no estamos con tiempo para a continuación iniciar el arbitraje, que es la solución que nos ofrecen las leyes, los reglamentos, cuando una parte desobedece una decisión de un dispute board. Vaya usted al arbitraje. Bueno, pues a lo mejor no tengo tiempo para hacer todo ese procedimiento, ¿no? Y muchas veces simplemente porque quiero tener la posibilidad de hacer valer esta decisión frente a un tercero. Por ejemplo, típico supuesto en el que hay una ejecución, una amenaza de ejecución de una carta fianza, consideramos que es injustificada, queremos pedir una orden de que no se ejecute esa carta fianza, sabemos que si la emite el dispute board, la contraparte no va a hacer caso, no va a cumplir con esa decisión, y queremos ser capaces de obtener un laudo arbitral, cautelar, ir ante un juez y decirle al juez, por favor, dé una orden al banco de que no pague, porque es la única manera que tengo de conseguir detener la ejecución de esa carta fianza. Eso no lo vamos a poder conseguir a través de una medida cautelar dictada por un dispute board, sí lo podríamos conseguir a través de una medida cautelar dictada por un árbitro de emergencia. Y ahí pongo entre paréntesis
que hay mucho debate acerca de si la decisión emitida por el árbitro de emergencia es ejecutable judicialmente. Hay jurisdicciones como Perú que parece que sí son favorables a esta ejecución, pero hay otros lugares, en Francia, por ejemplo, no lo sería, ¿no? Y bueno, hay publicaciones, hay análisis sobre este tema, por ejemplo, el estudio sobre árbitro de emergencia publicado por el grupo ad hoc de la CCI. Bien. Vamos a ver, entonces, ¿es posible? ¿No es posible? Ya hemos visto en qué situaciones puede ser conveniente, puede ser útil. Encontramos que el reglamento de arbitraje de CCL no impide acudir al árbitro de emergencia por el hecho de que esté pactado un dispute board. Es decir, no contiene, aquí vemos el artículo 35, las exclusiones para ir al árbitro de emergencia, no establece una exclusión similar a la que comentaba antes Gustavo, que aparecía en el reglamento de la CCI del año 2012 y 2017, ¿no? Que aquí las vemos, ¿no? Esta es precisamente el artículo 29.6c del reglamento de la CCI de 2017, establecía que el árbitro de emergencia no será aplicable si las partes han acordado otro procedimiento prearbitral que prevea el otorgamiento de medidas cautelares, provisionales o similares. Esa norma estaba en ese reglamento de 2012 primero y 2017 después, pero ha sido eliminada del reglamento vigente, del reglamento actual de 2021. ¿Y por qué? Bueno, quizá porque se consideró que excluir la competencia radicalmente eliminaba estas posibilidades, estas situaciones de posiblemente conveniencia e interés que una parte puede encontrar y que entraban a chocar directamente con este artículo, ¿no? Y así permiten que haya una mayor discreción o una mayor posibilidad de acudir a esta vía. Ahora, esto no significa que sea un camino despejado completamente. Existen problemas, de ciertos obstáculos para poner en marcha un árbitro de emergencia si tenemos pactado un dispute board. ¿Por qué? En primer lugar, porque los reglamentos, tanto el de la CCL como el de la CCI, exigen que en un plazo de 10 días después de haberse iniciado la petición ante el árbitro de emergencia debemos poner en marcha el arbitraje de fondo. Y claro, para poner en marcha el arbitraje de fondo podemos encontrarnos con obstáculos. ¿Qué obstáculos? Pues la vinculatoriedad de la cláusula escalonada a la que hacía referencia Romina. Es decir, hemos obtenido nuestra decisión cautelar, la hemos puesto en marcha, a continuación tenemos que ir a poner en marcha el arbitraje de fondo y nos encontramos con que la institución arbitral o el tribunal arbitral nos dice, oiga, usted no puede poner en marcha el arbitraje de fondo porque dice el reglamento dice el reglamento y a continuación dice el contrato en cuestión, que ninguna parte puede iniciar el arbitraje si no ha agotado, no ha llevado la disputa en cuestión a través del dispute board. En esa situación, pues nos encontraremos que, en su caso, obtenemos una decisión cautelar del árbitro de emergencia y a continuación tenemos que iniciar el arbitraje. Puede ser que ya la institución arbitral nos rechace el inicio del arbitraje de fondo por considerar que estamos incumpliendo las normas del contrato, o bien que consigamos constituir un tribunal arbitral que poco después se declare incompetente o declare que la demanda es inadmisible, y ahí hay un debate sobre si el no cumplir con el paso previo es una cuestión de competencia o una cuestión de admisibilidad, pero al fin y al cabo nos encontremos sin arbitraje al cabo de un breve plazo, con lo cual todo lo que habíamos ganado lo perdemos en muy poco tiempo, ¿no? Y si además vamos al reglamento de la Junta de Resolución de Disputas de CCL, vemos que la terminología que utiliza es muy dura en este sentido. Habla en su artículo 37 que el agotamiento del procedimiento ante la JRD es una condición de arbitrabilidad para los temas sometidos a su competencia. Es decir, el árbitro de emergencia puede dictar una decisión, pero a continuación habrá un tribunal arbitral que puede decir, oiga, es que esto no es arbitrable según me dice el reglamento de la JRD. Yo no puedo arbitrar la disputa de fondo que subyace y, por lo tanto, esa medida cautelar sería levantada, ¿no? Otro obstáculo, además, lo encontramos en el hecho de que se establece también en este artículo 37.3 esa idea de que solamente se puede acudir al arbitraje una vez que la obra ha sido terminada. Y esto hace más difícil, pone un obstáculo adicional a la posibilidad de acudir a la medida cautelar ante el árbitro de emergencia y a continuación poner en marcha el arbitraje de fondo para que esa medida cautelar se mantenga vigente, ¿no? Esos son un poco los obstáculos. Excepciones, evidentemente, hay. Volviendo un paso atrás, el propio Red Book de FIDIC
establece en su artículo 21.8 que si no existe un dispute board in place o no existe un dispute board constituido por diferentes motivos, es posible evitar o saltarse el paso de tener que llevar la disputa al dispute board y las partes pueden proceder directamente a arbitraje. Y lo mismo establece el artículo 37.5 del reglamento de JRD de la CCL. Bien, con esto, y interés el tiempo, paso a la tercera pregunta. Yo creo que quedan muchas cuestiones y muchas dudas por el camino, ¿no? La pregunta es qué hacer, ¿no? ante esta situación. ¿Deben modificarse los reglamentos para dar camino a esta posibilidad, para facilitar el camino? ¿Deben las instituciones arbitrales interpretar estas normas de manera flexible cuando entienden que hay un interés cautelar por el camino que puede quedar pendiente? ¿Deben los tribunales arbitrales en ese caso no cerrar el procedimiento sino suspenderlo y mandar a las partes ante el JRD con el objetivo de mantener la medida cautelar viva? Bueno, esas preguntas dan para mucho debate. La última interacción que hay entre la medida cautelar y la resolución del dispute board la encontramos en si es posible pedirle al tribunal arbitral medidas cautelares relativas a la decisión del dispute board. Y ahí encontramos dos escenarios, ¿no? El escenario de la parte ganadora y el escenario de la parte perdedora ante el dispute board. La parte ganadora tiene interés en que si la parte que ha perdido no acata como debe la decisión del dispute board, hacerla ejecutar lo antes posible. Y en ese caso, nos dice el libro rojo de FIDIC, la cláusula 21 del contrato, nos dice que básicamente si una parte se niega a cumplir con la decisión del dispute board, la parte ganadora puede iniciar el arbitraje para obligar a la parte que ha perdido a que ejecute. Y dentro de las herramientas que tiene la parte vencedora es la de solicitar medidas cautelares, de alguna manera adelantar la ejecución de la decisión ante la parte que se ha negado a hacerlo. Y el lenguaje del reglamento de JRD de CCL no dice expresamente, no se refiere expresamente a las medidas cautelares, pero habla de que, dice, facultará a la parte afectada a recurrir a los remedios contractuales pertinentes o a la vía arbitral solicitando su ejecución. Parece, cabría entender que ese posible recurso a la vía arbitral incluiría la posibilidad de acudir a las medidas cautelares. Ahora, el reverso, la parte contraria. ¿Qué ocurre en la parte que ha perdido y que tiene una decisión del dispute board en su contra? Y según el lenguaje que aparece en el reglamento CCL, en el libro rojo de FIDIC y en muchos otros modelos de contratos, está obligada a cumplir de manera inmediata con la decisión. La decisión es obligatoria y se exige su inmediato cumplimiento. ¿Puede la parte perdedora pedir una medida cautelar ante un árbitro de emergencia, estando en desacuerdo, habiendo presentado su notice of dissatisfaction o su notificación de no estar satisfecho? Bueno, en teoría sí, puede hacerlo. Nada impide pedir esa medida cautelar. Cosa diferente es qué posibilidades de éxito tendrá esa medida cautelar. Y ahí es más discutible, en primer lugar, dado el lenguaje tan estricto que aparece en estas cláusulas y que pone el listón bastante elevado para considerar que se dan los supuestos o los requisitos o las condiciones necesarias para conceder esa medida. Y además, encontramos algo interesante con lo que quería terminar, y es que en este artículo 21.4.3 del libro rojo se indica que el dispute board puede, como parte de su decisión y a petición de la parte que ha perdido o que ha salido perjudicada, estar, y cuando considera que la parte que va a ser beneficiaria de la decisión del dispute board pudiera tener problemas para reembolsar el monto al que ha sido ordenado a pagar en caso de que se produzca un laudo que digamos, revierta la situación y anule la decisión del dispute board, en ese caso se le podría exigir a la parte que va a recibir el pago que establezca algún tipo de garantía o algún tipo de seguridad de que en caso de que esa decisión se revierta, el pago podrá ser, o digamos la parte que ha pagado podrá ser reembolsada. De alguna manera, se le da al propio dispute board la posibilidad de considerar esas situaciones de excepción, esas situaciones de periculum, llamémoslo utilizando el término jurídico, y de alguna manera quizá vacía de contenido en cierta medida la posibilidad de que esto quede en manos del tribunal arbitral, porque el dispute board ha podido ya haber tenido en consideración estas cuestiones de solvencia de la parte que recibe el posible pago. La conclusión de todo esto es que
quizá cuando redactemos los contratos debamos tener en cuenta este elemento de la medida cautelar y tratar de establecer con claridad quién queremos que sea nuestro órgano decisor de tutela cautelar en caso de ser necesario, y quizá podamos tratar de allanar el terreno estableciendo pues, con claridad que sea el Dispute Board o que podamos acudir al árbitro de emergencia cuando se den algunas situaciones. Y en fin, como digo, les prometí no dar las respuestas sino más preguntas, y espero haber cumplido con esta idea. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Yo creo que este tema es tan apasionante como para hacerlo un solo tema para un panel. Seguramente más adelante tendremos tiempo para charlar sobre esto. Con mucho gusto. Nos queda todavía 15 minutos. Tengo algunas preguntas del público que me gustaría trasladarla. Y voy a empezar en el orden de participación. Hay una pregunta aquí, y creo que Alex nos la podría contestar. Dice, en la región, ¿qué experiencias exitosas de JRD y resolución de conflictos en marcha hemos tenido? Alex, ¿podrías darnos algunos de estos ejemplos? Sí, por supuesto. A ver, a nivel latinoamericano, las experiencias con dispute boards todavía siguen siendo limitadas, ¿ah? Y eso ha sido básicamente porque particularmente en nuestro ambiente los grandes proyectos, que es donde se aplican particularmente los dispute boards, son mayormente llevados, ¿cierto?, por las entidades públicas, ya sea financiados, ¿cierto?, por los bancos multilaterales, o eventualmente en casos particulares a través de legislaciones nacionales, ¿cierto?, que hasta el día de hoy todavía sigue siendo limitada. Si recordamos bien, al día de hoy hay solamente 4 países que están en su normativa incorporando dispute boards o juntas de resolución de disputas o paneles técnicos de acompañamiento, como se denominan. Y son Brasil, Perú, Chile y Costa Rica, ¿verdad? Y particularmente los que se encuentran operativos son Perú y Brasil solamente en el estado de Sao Paulo. Ahora bien, lo que ha estado pasando particularmente en este último tiempo, y esto ha sido una consecuencia, diría yo, de la pandemia, ¿verdad? Dentro de todo lo malo que ha ocurrido, ¿cierto?, y el sufrimiento que ha generado la pandemia, hay algo sí que ha llamado la atención a propósito de lo mismo, y es que los gobiernos, como la infraestructura es una fuente de recuperación económica porque genera mano de obra muy rápida y por lo tanto estimula el consumo, han estado muchísimo más disponibles para acercarse a la incorporación o la introducción en los contratos de construcción de herramientas colaborativas, tales como es el caso de la incorporación de la dispute boards o junta de resolución de disputas. Ahora, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque lo que teníamos previamente, ¿cierto?, era una experiencia exitosa de uso de dispute boards en contratos financiados por bancos multilaterales. Esa era básicamente la experiencia que teníamos, ¿ya? Y lo que ha estado pasando particularmente en este último par de años, partiendo por el caso de Perú y continuado por Brasil, es que ha tenido una mayor incidencia el uso de los dispute boards y de alguna manera se han ido masificando. Ahora, el paso que ha dado Perú a partir de la incorporación de las juntas de resolución de disputas ya de forma normativa y global a partir del año 2020 es un paso tremendo, y muchos países están mirando cuál va a ser el resultado de la experiencia piloto, ¿cierto?, que está incorporando Perú, ¿cierto?, a nivel masivo. Así que respondiendo muy en síntesis, la experiencia en general ha sido bastante buena, ha sido utilizado básicamente en grandes proyectos internacionales, y quienes están llevando a cabo sus modificaciones normativas para que se incorporen en los dispute boards son estos 4 países que yo acabo de mencionar. Gracias, Alex. Acá tengo una pregunta que creo que Romina podría contestarla muy bien. Dice, muchas veces los usuarios creen que la JRD es un arbitraje previo y tienen la idea errónea de que es mejor esperar para que no se genere un doble gasto. ¿Qué incentivos concretos tienen los usuarios para suscribir cláusulas de JRD institucional? Ok, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante destacar
el uso, justamente eso que veníamos hablando, ¿no? El uso del mecanismo, en qué esquema lo vamos a utilizar, y creo yo saber aprovechar, y por eso es válido el tema del reglamento, aprovechar precisamente lo que hemos dicho, qué tipo de facultades se reconocen, ya sea a nivel de la cláusula que se pacta o el reglamento, ¿no? Y en ese esquema creo que es bastante importante precisamente ver cuál es el marco, por decirlo así, ¿no? El contrato de hecho nos permite, nos establece el mecanismo, pero digamos el reglamento es un complemento muy importante respecto a cómo debe conducirse, y ahí no solo me atrevo a decir las partes, digamos al momento de pactar y decir cómo van a conducir su actuar, sino también los miembros, ¿no? Precisamente acá hay varios aspectos que cuidar, creo que precisamente también porque hay mucho componente actualmente en el desarrollo de un proyecto de infraestructura, tener en cuenta qué espacios tienen las partes para actuar en el marco de este procedimiento, y al mismo tiempo los miembros de la JRD, en este caso, qué facultades tienen para intervenir adecuadamente en el procedimiento, son aspectos importantes para destacar en este tema del uso de un procedimiento de JRD administrado, ¿no? Esas son las pautas. Creo que en el sector, no solo a través del uso de contratos modelos, donde también algunos tienen su propio procedimiento o establecen la remisión a otros reglamentos, creo que la pauta original es ver precisamente eso, ¿no? ¿Qué acuerdos tenemos y en qué marco nos debemos marcar? Y volviendo al tema, para cerrar la pregunta sobre el tema de arbitraje, creo que tenemos que tener una clara distinción. Son mecanismos distintos de resolución de controversias. No podemos trasladar, yo diría, sobre todo en la práctica del arbitraje, a este mecanismo nuevo que propone precisamente otras acciones, ¿no? Creo que hay que saber distinguirlo. Precisamente el escalón lo que te dice es eventualmente agota uno contemporáneamente en la etapa de ejecución y luego procedes al otro para una resolución definitiva o, como dijo Alejandro, para de repente alguna tutela particular, ¿no? Pero creo que hay que empezar por distinguirlos y utilizarlos adecuadamente, y me remitiría al reglamento para aprovechar sus beneficios, ¿no? Creo que con eso sería mi Gracias. aporte. Gracias, Gracias. Romina. Yo, Gustavo, si puedo añadir un pequeño matiz o digamos un punto de vista un poco diferente. Estoy de acuerdo en general, pero creo que he tenido la suerte, buena o mala, de haber vivido un dispute board en una gran infraestructura en la región donde de alguna manera el dispute board se vio contaminado por las prácticas arbitrales, ¿no? Y quizás un ejemplo de lo que, bueno, pues no siempre es deseado y de que se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Y que se pueden aprender muchas cosas. Y quizá una de las que se puede aprender es que el dispute board puede ser un mecanismo de resolución de disputas que pierda en gran medida su uso, su eficiencia, cuando la relación entre las partes está completamente rota o está realmente en una fase donde ya cualquier decisión va a ser llevada hasta la última instancia. En esos casos, y conecto un poco con lo que comentaba Alex, ¿no? Del nivel de confianza entre las partes. Bueno, yo creo que es necesario para que el dispute board funcione que haya un cierto nivel de confianza. Y en ese sentido yo distinguiría dos momentos, ¿no? El dispute board puede aportar mucho valor antes de la finalización del proyecto, porque ahí los intereses de las partes, mal que bien, van a estar un poco alineados, van a tener un mínimo de alineación. Una vez que el proyecto ha concluido, el hecho de mantener la exigencia de llevar todas las disputas al dispute board como paso previo a ir al arbitraje puede no ser una buena idea, por el hecho de que en ese momento los intereses de las partes pueden dejar de estar alineados y el dispute board se puede convertir en una carga, en un paso, en un check que hay que hacer para cumplir con el contrato, para que nadie impugne las decisiones que a continuación se tomen, ¿no? Y bueno, creo que es un aprendizaje interesante. Quería aportar un pequeño elemento de visión negativa, pese a lo cual creo que el dispute board tiene un gran valor y utilizado adecuadamente puede suponer un gran ahorro para las partes, ¿no? Así es, Alejandro, muchas gracias. Creo que el aporte ha sido interesante. Creo que en el Perú se comenzó a distorsionar un poco en materia de contratación con obra pública, y especialmente también se puede dar en el tema de JRD como lo que pasó en el proyecto que tú nos estás comentando, porque entiendo que debes guardar confidencialidad, pero yo no. Cuando los funcionarios públicos deciden trasladarle sus funciones de decisión a los árbitros, bueno, todo va a arbitraje. Entonces, si pasa lo mismo para una JRD, una obra pública, donde un funcionario debe tomar una decisión, pero no lo quiere hacer, se la va a trasladar igualmente a la JRD.
Entonces, esta pregunta me engancha, esta reflexión me engancha a una pregunta que hace Marco Montoya para Eliana. Creo que puede ser importante. Dice, ¿cómo reaccionan los funcionarios públicos cuando los adjudicadores advierten la posibilidad de un conflicto por responsabilidad de la propia entidad pública? Eliana, ¿puedes comentarnos un poco? Sí, gracias por la pregunta. Solamente para completar algo que dijo Alejandro, es cierto, cuando las partes ya no tienen confianza, ya solo esperan el final, solo el final, llevarán todas las decisiones a arbitraje y se rompe. En realidad la JRD ya no tiene mayor trabajo porque como no hay confianza entre las partes, y me ha pasado, lo estoy viviendo, ya resuelven el contrato y ya quieren terminar. Ya no acogen las decisiones de la JRD. Con respecto a tu pregunta, a la pregunta que ha hecho, realmente ese es un gran problema que se viene dando, ¿no?, en todas las instituciones. Las personas que trabajan para el Estado tienen mucho temor de tomar decisiones y prefieren que sea un tercero quien tome la decisión. Creo que eso ya lo conocemos todos, lo sabemos todo, tú mismo lo has dicho. Antes de la JRD preferían irse a un arbitraje y simple y llanamente lo decían, que un árbitro te dé la razón. Igual me da la impresión que está ocurriendo con los dispute board, o sea, con las JRDs. Prefieren que sea un tercero quien tome la decisión, a pesar que saben que ellos no tienen la razón. En muchos casos tenemos las ampliaciones de plazo. Desgraciadamente, y aquí voy a tocar un tema que sí es muy importante, hay un tema que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas no podemos tocar, y es el de los adicionales, ¿no? La ley no los prohíbe, es igual que un arbitraje. Pero ese es un tema muy importante que sí deberían de darnos facultad, porque estamos en la ejecución de la obra. Sabemos cuál es el problema que realmente se ha presentado. Sería muy interesante, ¿no?, que los señores legisladores analicen este punto y que esta restricción que existe actualmente pueda ser retirada para que los miembros de la JRD puedan emitir decisiones sobre los adicionales. Sí, yo coincido contigo, Eliana. Yo creo que eso es una restricción que se ha jalado de la limitación como materia no arbitrable para el arbitraje. Así es. Pero se ha replicado en la JRD cuando realmente no tiene ningún sentido hacerlo. O sea, creo que justamente lo que se debe buscar es la solución de esos conflictos durante la ejecución de la obra. Y esto ya comienza a generar ciertas limitaciones innecesarias. Así es. Fíjate, tú comentaste algo que quizás nos puede ayudar para contestar a nuestro amigo Reiner Solís. Dice, son contadas los DAP o JRD donde el mecanismo empieza, dice, donde el mecanismo empieza debe ser con el contrato. Las partes tratan de que empiece lo más tarde posible para evitar costos. Esto porque no tiene una cultura preventiva. ¿Es conveniente normar que para el inicio de la obra se instale un DAP o JRD obligatoriamente? ¿Qué opinas? Bueno, la ley está dada. La ley está dada. Todo el mundo sabe que de acuerdo a la ley de contrataciones, las JRDs deben estar incluidos en todos los contratos a partir de enero 2020. Pero como dice el ingeniero Solís, es cierto, no están respetando la ley. No sé si el órgano de control, como es la Contraloría, tomará en cuenta esto, pero efectivamente hay muchos contratos, bastantes, que no consideran dentro de su medio de solución de controversias a las JRDs. Por ahorrarse dinero, muchas veces por ahorrarse dinero, ya dejan pasar el tiempo y casi al final, cuando
ya existe demasiadas controversias, recién instalan y anexan al contrato la JRD. Y bueno, tengo que decir que también ahora en las obras de reconstrucción con cambios está ocurriendo lo mismo. Es casi al final que lo instalan. Muchas gracias, Eliana. Yo termino con una pregunta de Gustavo Bayona, además de felicitar a todos los miembros del panel. Dice, ¿qué hacer para que la función preventiva de los Dispute Board y sobre todo la JRD en nuestro país realmente sea bien utilizada o cobre mayor vigencia? Yo creo que esta es una pregunta importante, porque creo que la razón de ser en realidad de los Dispute Board y la JRD es su función preventiva. La función decisoria debe ser residual, es decir, llegar a una decisión solo cuando la prevención del conflicto o el potencial conflicto no funcione. Y para esto creo que la mejor manera de poder cambiar el modo de pensar, no solamente en los actores de la industria, sino también en los adjudicadores, es la capacitación. Los adjudicadores tienen que estar constantemente capacitados, ya no en cuestiones técnicas porque lo saben, sino en el manejo de las habilidades blandas. Y eso es todo un reto, porque no todos tienen esa capacidad. Técnicamente sí, pero quizás el desarrollo de estas habilidades puedan ser mucho más importantes. Bueno, dado que ya son las 12 del mediodía, con esto yo quisiera terminar con una reflexión final este panel y decirles muy brevemente que es momento de asentar siempre las mejores prácticas de gestión de proyectos en plena marcha, ya que debemos buscar que los medios que ayuden a cerrar esta brecha de infraestructura lo hagan siempre de la mejor manera y de la manera más rápida posible. Bueno, a todos, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas Gustavo, Gracias a todos. Alex, Muchas Alejandro, gracias. Romina. Muchas gracias a nuestros panelistas y por supuesto a nuestro moderador excelente, Gustavo Paredes. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos por su Gracias a ustedes. participación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. De hecho, temas bastante interesantes que van en línea con el compromiso que tiene el centro con su nuevo servicio de administración de Junta de Resolución de Disputas, que sin duda vamos a tomar en cuenta. Bueno, llegamos casi al fin de esta jornada y antes de concluir doy pase a Marianela Ventura, nuestra secretaria general, quien nos va a comentar las conclusiones de este evento y nos va a dirigir las palabras de cierre. Adelante, Marianela. Muchas gracias, Sandra. Algo cortito, me imagino que algunos estarán un poco cansados o con hambres, pero quiero agradecer en realidad muy especialmente a todos los que han hecho que este simposio sea posible, a los panelistas que hemos tenido, nacionales, internacionales, moderadores, a todos los miembros del equipo, del centro, la audiencia, nuestros usuarios, por quienes trabajamos el día a día y buscamos la continua mejora. Para nosotros en el centro este año era un reto especial organizar este evento, pues buscábamos que fuera algo atractivo para nuestros diferentes usuarios en un momento en el que sentimos que ya estamos un poco cansados tal vez de eventos virtuales, ya nos provocaría vernos presencialmente, pero aún no es prudente hacerlo. Entonces hemos puesto especial énfasis en la selección de los temas que fueran que generaran discusiones fuera de lo común, y por supuesto invitando también a moderadores y panelistas que tuvieran muchísima experiencia en los temas específicos a tratar. Hemos visto en estas 2 jornadas muy ricas de contenido, hemos conversado un poco, comenzando ayer, sobre qué es lo que buscan los usuarios del arbitraje y cómo combatir las malas prácticas en el contexto del arbitraje comercial. Hemos visto que esto se puede lograr con una mayor transparencia en un sentido amplio, transparencia y comienza también desde las mismas prácticas arbitrales,
obviamente un deber de revelación entendido en sentido amplio también por parte de los árbitros, y poniendo relieve también en un deber de arbitrar de buena fe por parte de los abogados, es decir, todos los que participamos en los arbitrajes tenemos que poner de nuestra parte y mejorar. Sobre esto habló muchísimo un keynote speaker de excepción que tuvimos, o sea, magnífico, el doctor Alexis Moore. Luego hemos conversado, obviamente en este contexto donde estamos tan virtualizados, todo es a través de la tecnología, hemos conversado sobre los usos que nos ofrece la inteligencia artificial en los arbitrajes. Hemos visto eso muchos, pero la conclusión, por lo menos de los ponentes, fue que será de forma paulatina, que se incrementará el uso y que definitivamente no puede ser de forma impuesta. Luego, respecto al arbitraje en contratación pública, los ponentes concluyeron que en general el sistema funciona bien, que definitivamente su reputación no puede ser dañada por el uso indebido de agentes, de usuarios muy puntuales, y de que definitivamente es el momento de defender ese arbitraje y para que siga siendo el foro en el que se definen ese tipo de controversias. Luego hemos hablado también sobre las inversiones asiáticas en Latinoamérica, especialmente en Perú. Hemos tenido un panel donde tuvimos también a panelistas, estaban en Asia y participaban también en inglés con una traducción simultánea al español para que la mayor cantidad de usuarios pudiera entender las presentaciones, y la conclusión fue también positiva. La representante, la presidenta de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú, nos dijo que ve con optimismo los próximos tiempos, porque ya el Perú y la China tienen relaciones comerciales muy fluidas, y que piensa que esto va a seguir así en los próximos tiempos que se presentan de forma tan incierta. Luego hoy hemos tenido, bueno, en la mañana más temprano, un panel en tema de arbitraje de inversión con una vigencia también especial debido a la coyuntura política, viendo las posibilidades para reestructurar o estructurar inversiones en diferentes jurisdicciones y así ganar una mayor protección internacional. Hemos visto que es un tema que tiene muchísimas aristas y que definitivamente hay que estudiar muy bien las jurisdicciones que se estarían contemplando, pues estas ofrecen diferentes beneficios en términos tributarios o normativos, y esto se debe hacer con un muy buen planeamiento. Y por último, este panel en tema de Junta de Resolución de Disputas, que es el servicio más nuevo que ofrece nuestro centro de arbitraje, al que le tengo un especial cariño porque lo he visto desde su gestación, y bueno, con unos ponentes de excepción, y hemos visto, ¿no? Se han hecho énfasis un poco en el hecho de la diferencia de esta herramienta respecto al arbitraje, esta herramienta tan útil especialmente antes de que terminen los proyectos, pues todavía hay un cierto nivel de confianza entre las partes que no está quebrada, como muchas veces ya es cuando luego se llega a arbitraje, ¿no? Y vemos también que, claro, la adopción por parte del legislador peruano de la herramienta Junta de Resolución de Disputas como medio, digamos, como obligatorio en determinados tipos para contratos, es definitivamente algo nuevo. Somos un piloto, una experiencia piloto, escuché por ahí, y estamos con todos los ojos de los países de la región apuntados a nosotros, así que espero que realmente la experiencia en la práctica, que ya estamos comenzando a ver y que seguro seguirá creciendo, sea pues de las mejores. Espero que haya sido de sumo interés para todos ustedes, que les haya despertado muchas curiosidades, dudas, que se hayan podido actualizar en los diferentes temas. Ese era el objetivo, y pues los esperamos el próximo año, ojalá que ya pueda ser de forma presencial. Entonces, les deseo una excelente tarde y un buenísimo fin de semana. Que estén bien. Hasta luego.